La última tabla de los quantifiers se llama Quantifiers for Countable and Uncountable Nouns. Esta tabla nos expresa los últimos términos y probablemente es la tabla más fácil o con los quantifiers más fáciles, debido a que aquí no tenemos que pensar específicamente si nuestro sustantivo es contable o incontable. Simplemente lo podemos usar de igual manera con cualquier sustantivo. Esa es la belleza de esta tabla. Ahora tenemos que recordar también ¿cuál es el punto de tener tanta división de quantifiers si al final de cuentas tenemos quantifiers que son para ambos casos de contable e incontable? Eso es porque hay que recordar, regreso al concepto más importante del método Noriega, y eso es que en el idioma inglés es extremadamente importante expresar cantidades. Y por tal motivo tenemos que ser muy específicos en el tipo de cantidad que estoy expresando. Contable, incontable, poco, mucho, exacto. Entonces, tengo que tomar en cuenta siempre que lo más detallada que yo pueda dar mi idea, lo más correcto que va a ser o que lo voy a expresar. Así que si en algún momento tú piensas, se me van a olvidar los quantifiers que son para contable solamente y se me van a olvidar los que son para incontable solamente, probablemente sí. Sin embargo, vas a notar que con el tiempo, lo más que vayas escuchando estos términos con el método, el sistema, y como vayas a estar expuesto a escuchar inglés en otras partes, los vas a empezar a tomar de una manera muy natural y no vas a tener que razonarlo tanto necesariamente para pensar el sustantivo es contable o es incontable. Va a ser de una manera muy natural. Tenemos que recordar que hablar inglés y aprender a hablar inglés es un proceso, no funciona solamente por memorizarte una palabra o un término. También hay que aprender a utilizar ese término. Sin embargo, vamos a ver que con el tiempo esto se va a estar ajustando. Entonces, vamos a avanzar a lo que son los términos de esta tabla para ver cuál es el significado individual de cada término. Y en nuestra última tabla contamos con quantifiers for countable and uncountable nouns. Estos son palabras cuantitativas que podemos usar para todo tipo de sustantivos sin importar si sean contables o incontables. Cabe la pena recordar que por ese motivo es que esta es la tabla más importante, porque es la que tiene menor margen de error. Sin embargo, a pesar de que son muchísimos quantifiers, todos son extremadamente comunes, todos son de uso habitual, porque como hemos visto que es muy importante expresar cantidades, tenemos que mandatoriamente utilizar la forma adecuada de expresar esa cantidad, y la mejor manera de hacerlo es expresando un quantifier antes de un sustantivo. Ahora, comenzando con lo que son los términos, tenemos number one, more. More, si observamos, significa más. Este es uno de los más comunes en español que sí conocemos. La que sigue, number two, most. Most significa la mayoría. Y por ese motivo es que como tiene el artículo la, muchas veces lo van a encontrar como da. Pero no es necesario, no es obligatorio tampoco. Eso solamente es en el caso de que lo vaya a ocupar la oración o la traducción. Pero la mayoría completo la ya es parte de most. Y sí se puede usar con da antes. La número 3, number 3, enough. Enough, si observamos GH al final, por ese motivo, por la regla de lectura de la GH, sabemos que este sonido es el de una F. Enough significa suficiente. Number 4, some. Some significa algo, alguno, unos, algunos, o cualquier cosa que me indique algo muy importante. Y eso es la idea de que hay existencia de cantidad. Si estamos hablando de que no tenemos, entonces no utilizaríamos este término. Por eso es que especialmente con el dinero, si quieren preguntar, oye, ¿tienes dinero? No nada más preguntamos, ¿do you have money? Es,
Do you have some money? ¿Sí ven? Porque estamos preguntando, ¿tienes dinero? Estamos preguntando si hay existencia de algo, existencia de ese sustantivo en específico, existencia de cantidad o existencia de algo. Le voy a poner algo mejor para que lo relacionemos con el sustantivo, no nada más la cantidad. Después tenemos number 5, plenty of. Y una vez más con plenty of, observen este patrón. ¿Qué tenemos? NT seguido de sonido de una vocal. NT más sonido de vocal nos dice que esa T puede ser muda. Puede ser muda. Acuérdense que eso solo es en inglés norteamericano. Pero si quieren tener un acento bien auténtico, mejor eliminen la T. Plenty of en lugar de plenty of. Pero ambos son correctos. ¿Qué significa plenty of? Significa suficiente. Y si observamos, la número 3 también significa suficiente. ¿Cuál es la diferencia? Que la número 3, enough, suficiente, es solo lo necesario. O sea, cuando van a invitar a alguien a cenar y preparan solamente, por ejemplo, 5 rebanadas de pie para el postre porque son 5 personas que van a acudir a la fiesta. Entonces dirían, I have enough pie. Tengo suficiente pie. Pero si tienen extra, entonces utilizarían plenty of. Es suficiente, pero es suficiente de sobra. Como cuando van a invitar a alguien y dicen, oye, sí quiero ir, pero mi primo también tendría que ir porque está en mi casa quedándose, bla, bla, bla. Entonces ahí dirían, no te preocupes, tú tráetelo, tengo suficiente comida. Ese suficiente indica que va a alcanzar. Eso es lo que queremos expresar con plenty of. Number 6, a load of. A load of significa un montón de, y loads of, la número 7, sería montones de. Aparentan ser plural y singular, ese no es el caso. Los quantifiers no se pueden expresar en singular y plural. Lo que me indica es que si decimos un montón de, no significa que sea específicamente por ejemplo, un montón de arena. Simplemente estamos indicando exageración de cantidad. Igual si decimos un montón de felicidad o montones de felicidad, me va a dar lo mismo. Simplemente quiero indicar que estoy muy feliz y eso es todo. Número 8, igual, a bunch of. También a bunch of significa un montón de. Otra vez tenemos un sinónimo, y bunches of sería igual montones de. ¿Por qué hay varios términos de montones de? Porque bunches of se refiere como a una aglomeración de algo. Por ejemplo, cuando tienen un montón de, por ejemplo, como cuando tienen canicas y las ponen en una botella o en un contenedor, se quedan todas juntitas, eso causa una aglomeración, o cuando hay mucha gente. Pero si estamos hablando de algo que no necesariamente está así, nada más es mucho, pudiéramos usar loads of. Ese es el significado tal cual, pero no lo vemos de una manera tan científica o literal cuando lo usamos. Realmente solamente recuerden que es para exageración de cantidad y ya. Number 10, no. No no significa no. Ese es otro false friend. Eso significa nada de, y se usa para indicar ausencia de algo. Por ejemplo, si quieren decir no tengo dinero, sería I have no money. Eso es lo que significa, no es no dinero. No, no, no. Es no money, es nada de dinero. Number 11, none of. None of significa ninguno. También se puede usar para decir ningún o cualquiera de las palabras que pudiera ser equivalente. Con ningún y ninguno tenemos que ver que en otra tabla ya habíamos visto este término, pero lo habíamos visto para decir neither o neither, que era ninguno de los dos. Esto es lo que usarían si tienen de 3 objetos en adelante. Aquí es donde tienen toda libertad, pero no sería correcto que dijeran, por ejemplo, none para solo una cosa. No, tienen que tener variedad de objetos. También pueden usar none para dos cosas. Sí, claro que sí se puede. Nada más que tratamos de ser más específicos en inglés. El idioma inglés es muy detallado.
Los siguientes términos los vamos a ver en conjunto, que son los números 12 y número 13. Estos dos términos son muy importantes. Estos son los términos de oro de los quantifiers, porque son los términos que la mayoría de personas quieren decir con much, pero no son equivalentes, que es lo que les había comentado del término en la tabla anterior. A lot of y lots of significan mucho. Esa es la manera en la que lo decimos. Claro que pueden ser singular, plural, femenino y masculino en español, por lo menos, porque en inglés no lo son, pero puede ser mucho, mucha, muchos o muchas en ambos casos. Así que, ¿cuál de los dos utilizarían o cuál es el más correcto? Da igual, significan exactamente lo mismo, así que ahí no habría pierde. Pero quiero que recuerden que a lot of y lots of son las maneras más adecuadas de decir mucho y es lo más común. Bueno, y de hecho no las maneras más adecuadas, yo diría que son las únicas maneras en el habla cotidiana de decir mucho, porque much y many ya vimos que es para algo muy académico, laboral y formal. Aquí lo que quiero que notemos del número 12 antes de avanzar al siguiente término es que tenemos a lot of, que tiene una terminación en T, esta palabra de lot, y por su posición con el connected speech, donde ya sabemos que conectamos el sonido de una consonante vocal con el siguiente sonido opuesto del primer sonido opuesto de la siguiente palabra, que aquí tenemos consonante y vocal. Entonces esa T se encuentra entre el sonido de dos vocales, lo cual lo convierte en R al revés. Se pronunciaría como a lot of y lots of. Pero recuerden, solo es en caso de que lo pronuncien ya de manera cotidiana en el habla normal. La que sigue, number 14. Less than o less of. Menos de o menos que también sería. At least, number 15. At least significa por lo menos. Y muy similar, number 16 significa lo menos posible, que se pronuncia como the least. The least. Si escuchan esa comisión EA en ambas palabras, 15 y 16, suena como una I sonriente. Number 17. All significa todo. Y la última, number 18, any. Any significa nada de o ninguno. Y se utiliza específicamente para expresar existencia o ausencia de algo. Existencia en una pregunta porque apenas queremos averiguarlo y ausencia en una respuesta negativa. Un ejemplo de esto lo vamos a ver en la próxima clase, para que ahorita solamente recuerden que lo más importante es familiarizarse con los términos de los quantifiers, aprendérselos y de ahí en adelante los podremos practicar. Término número 19, number 19, tenemos a heap of. A heap of también significa un montón de, es otro sinónimo de los dos anteriores que ya habíamos visto, de un montón de en singular, y heaps of naturalmente sería montones de. Lo único es que a heap of y heaps of, se utilizan para indicar o visualizar algo como un bulto o un monto como de una montaña. Por ejemplo, si avientan la ropa y se están queriendo desechar de esa, hacen como una montañita de ropa, ¿no? Eso es a lo que se refiere, cualquier cosa de la cual quieren hablar en esa imagen figurativa. Pero lo reitero, no habría ningún problema que no quisieran decir algo que está como en una pirámide o en una montaña y es más bien una aglomeración. Da igual, solamente son términos para expresar exageración de cantidad. Y después sigue a ton of. A ton of es una tonelada de. Y por último, tons of es toneladas de. Al igual que lo hice con las otras tablas, les voy a mostrar cómo se utilizarían estos quantifiers si en lugar de un sustantivo le sigue un demostrativo. Entonces, si sigue eso en el número 1, more of, sí sería correcto, le añadimos el of. Most of también sería correcto. Enough of, some of,
plenty of, a lot of y lots of ya lo tienen, a bunch of, bunches of, también esos ya los dejan igual, esos no requieren de que tengan alguna modificación. Lo pongo con otro color aquí para que podamos ver que eso no es como viene en el libro. Y acuérdense, si el of viene con rojo es porque lo añadimos, porque solo se va a usar si sigue un demostrativo. Si no tiene el of, es que lo van a dejar en paz. Y si ya lo tenía el libro, igual, lo usan así, siga un sustantivo o siga un demostrativo, da igual. No of, esa la dejan igual. El none of ya lo tiene. A lot of y lots of también ya lo tienen. Less than y less of, con less of ya viene si sigue un demostrativo. Y con el less than, obviamente ya no le pondríamos nada porque esa es nuestra conjunction. At least of, esa no pudiera llevarlo. The least of, tampoco. All of, esa sí la llevaría. Y por último tenemos any of. El número 19 que tenemos el término a heap of. Ahora, si queremos usar estos términos, tenemos que tomar en cuenta que el of ya viene del 19 al 22 si observamos en el término, así que igual que con los anteriores que vimos, aquí de hecho no le añadiríamos nada porque siga un demostrativo o siga un sustantivo, de todos modos va a llevar el of. A heap of people, a heap of these, ¿sí ven? Sea un demostrativo o un sustantivo, va a funcionar. Y estos son los 22 términos de los quantifiers for countable and uncountable nouns y su uso completo.